Buen día, mi nombre es Isabel Orozco y el día de hoy les voy a hablar sobre el artículo Diagnóstico de trastornos del movimiento con fenotipos similares a la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria que se caracteriza por trastornos del movimiento como lo son la coria, la ataxia, la distonia, el deterioro cognitivo y los disturbios psiquiátricos como lo son la depresión, la irritabilidad, la ansiedad y otros. Es una enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante y es causada por una expansión inestable del trinucleótido CAG en el exón 1 del gen huntingtina o HTT. Cuenta con una longitud de 180 kilobases con 67 exones en total de 48,341 bases. El locus afectado pertenece al cromosoma 4, específicamente al brazo corto del cromosoma 4 en la subregión 16.3 del mismo. Es importante mencionar que como esto es una mutación génica dinámica, también nos habla del fenómeno de anticipación, es decir, el número de repeticiones del trinucleótido CAG también nos va a definir si las generaciones sucesivas a la anterior van a presentar más temprano la enfermedad. ¿Por qué? Los individuos sanos presentan de 10 a 35 copias del trinucleótido CAG. Los individuos que tienen entre 36 y 39 presentan penetrancia incompleta, es decir, que no todos van a presentar los síntomas y a partir de 40 repeticiones se presenta como tal la patología. En el fenómeno de anticipación hablamos también de que la enfermedad puede presentarse en etapas más tempranas de la vida si hay una repetición mayor del trinucleótido. Ahora, hay enfermedades que presentan síntomas muy similares y también son trastornos neurodegenerativos y son causados por mutaciones genéticas. Sin embargo, son llamados fenocopias de la enfermedad de Huntington porque no presentan la expansión en el gen HTT, que es llamado así específicamente por causa de la enfermedad de Huntington. En este artículo nos hablan específicamente de estos, que son la HDL 1, 2, 3 y 4 por las siglas Huntington Disease-like, la atrofia dentatorubro-pálido-lewisiana por las iniciales DRPLA, algunas ataxias espinocerebelosas dominantes por SCAS. Ahora, hablemos un poquito de los efectos moleculares que tiene la enfermedad. La expansión del trinucleótido va a generar una producción anormal de la proteína mutante huntingtina, que se llama por las iniciales MHTT. Esta proteína tiende a plegarse de forma incorrecta y además de esto agregarse dentro de las neuronas formando agregados de proteínas insolubles o cuerpos de inclusión, que son partículas o material que es metabólicamente inactivo pero se queda encerrado dentro de compartimentos celulares. Además de eso tenemos el estrés oxidativo, la peroxidación lipídica y la dishomeostasis del hierro. Todos estos en conjunto lo que van a causar como efecto celular va a ser la degeneración neuronal, que es un deterioro en el transporte axonal, y también en las dendritas que tienen las neuronas. Ahora, estos efectos moleculares como tal tienen dos caminos comunes. La primera es la translocación al núcleo y la segunda es la oligomerización y agregación que se va a producir en el citoplasma. Al ser traslocada al núcleo también se va a causar oligomerización y agregación, y estos agregados en general van a interferir con los procesos celulares normales y van a alterar la función que tienen las proteínas. Esto va a hacer que se abrume la maquinaria celular responsable por el control de calidad de estas proteínas, y este deterioro en la proteostasis va a conducir a una acumulación de agregados que se van a volver tóxicos y una mayor disfunción celular. Además de esto, esta proteína mal plegada afecta la expresión génica. ¿Por qué? Porque conduce a una regulación transcripcional que va a estar alterada entre las neuronas. Lo que sucede es que esto interfiere con la función de algunos factores de transcripción y de correguladores que están relacionados con la expresión génica como tal. Y por otro lado, la proteína también se puede dirigir al citoplasma y va a tener los mismos efectos. Por eso, como mencionaba anteriormente, los efectos celulares de la enfermedad de Huntington van a afectar a poblaciones específicas de neuronas en regiones específicas del cerebro, como lo son la corteza, el cuerpo estriado y otras regiones del cerebro. Con el tiempo, estas neuronas van a sufrir una degeneración progresiva que también puede llevar a la muerte de las mismas, es decir, a una reducción en la cantidad y número de neuronas. Estas neuronas que también pueden estar afectadas pueden tener cambios morfológicos, como lo son la contracción o la atrofia de las dendritas y los axones. La enfermedad también afecta procesos de comunicación entre las neuronas y transporte de componentes celulares que hay entre ellas. Volviendo al estudio, para este estudio se tomó una población de 11 pacientes costarricenses y se utilizó la técnica, el método de proteínas K-fenolcloroformo para hacer el análisis génico. Para este proceso se extrajeron muestras de sangre, se les añadió 2-desilsulfato de sodio, que es el SDS, y la proteína K, que es una enzima proteolítica que degrada las proteínas para que podamos liberar el ADN, en este caso, de la célula.
Después de eso se incuba a una temperatura específica durante un tiempo determinado. Luego se centrifuga y se le añade el fenolcloroformo alcohol isoamílico, que es el PCIA que sale ahí, que lo que va a hacer es separar el ADN de otros componentes que no necesitamos dentro de la muestra. Luego se transfiere a una base acuosa, se precipita el ADN, que es el botón rojo que vemos ahí. Esto se centrifuga, se le agrega etanol, se elimina el sobrante y se deja secar. Esto se repite para asegurarse de que esté lo más puro posible. Y finalmente se rehidrata el ADN con una solución buffer, que esto es necesario para la PCR que sigue a continuación, que en este estudio se tamizaron las mutaciones causantes de algunos trastornos motores que son similares a la enfermedad de Huntington por medio de la PCR que vamos a ver aquí. Durante este proceso la temperatura se cicla alrededor de la desnaturalización, alineamiento y extensión varias veces. Esto se hace con el fin de poder aumentar la cantidad de ADN que se tiene para poder hacer el análisis génico. Los productos de esta PCR se van a utilizar para analizar los genes desnaturalizantes de urea, acrilamida y una tinción de nitrato de plata. Estos geles se utilizan para fragmentar el ADN en una cadena sencilla con el fin de determinar la presencia de la mutación en estos genes. Estos genes son los genes involucrados en el estudio, que son el JPH3, el TBP, el ATN1, el ATX1, 2 y 3 y el CACNA1. Ahora vamos a hablar de los resultados como tal. A partir de los 11 pacientes estudiados se obtuvieron los siguientes datos. 54.5% de los pacientes tenían síntomas de movimiento predominantes, 45% presentaban síntomas motores y psiquiátricos, la edad promedio donde empezaron a manifestarse los síntomas fue de 36.8 años, 36.4% de los pacientes informaron tener antecedentes familiares, todos los pacientes resultaron negativos para la expansión en el gen HTT, es decir, no tenían enfermedad de Huntington, y todos presentaron resultados negativos para la mutación de los genes involucrados en el estudio, es decir, estos genes que están acá. Eso no excluye que puedan haber otros genes que sí hayan tenido mutación que no se hayan estudiado. Bueno, como discusión y conclusiones tenemos que para generar mejores clasificaciones clínicas de las enfermedades que son fenocopias sería importante tener diferentes estudios y metodologías que son aún muy costosas, más sin embargo es importante encontrar una solución a este problema porque esto le permitiría al paciente conocer la naturaleza de su condición. Además de esto nos permitiría como profesionales de la salud tener un mejor manejo del paciente y generar enfoques que sean de tratamiento mucho más específico para las fenocopias como tal, ya que como sucedió en este estudio sucederán en muchos en los que no se va a encontrar la mutación específica del paciente porque no forma parte de las fenocopias que son más comunes y se puede dar un diagnóstico que sea erróneo y proporcionar un tratamiento que puede generar efectos adversos sobre el paciente. Muchas gracias.